Quería levantarse. No tenía mucho de que había empezado a trabajar, y en una ocasión, mientras estaba en el hospital, llegaron muchas ambulancias debido a un enorme accidente ocasionado por el pavimento mojado por las fuertes lluvias que estaban en aquella zona por el mal tiempo. El accidente había dejado varios muertos y un sinnúmero de heridos. Todo el hospital, para ese momento, estaba vuelto loco, y yo, siendo el médico más joven de este lugar, estaba corriendo de un lado a otro intentando ser de mayor ayuda posible. Me pidieron que fuera por un par de cosas, y en el momento en el que entré al área de la morgue, di un salto por la gran sorpresa que tuve al toparme con un cadáver. Ya había visto cadáveres antes, pero además de que no me esperaba ver ningún cadáver descubierto en ese lugar, ese era uno de los tantos que había estado en el accidente. Su aspecto no era el mejor. Entiendo que no puedo ser tan gráfico por este medio, pero diré que además de evidentes aberturas en parte de su cara y cabeza, sus ojos parecían muy saltados, casi como si no faltara mucho para que estos se salieran de su cráneo, y también parecían estar orientados directamente hacia mí, por lo que la incomodidad era aún más grande. En aquel momento solo me quise limitar a recoger lo que me habían encargado y volver con los demás que necesitaban mucho de mi ayuda. Seguí ayudando por un rato más, al punto de que ya hasta se me había olvidado el pequeño incidente con aquel cuerpo, al menos hasta que un doctor me pidió bajar a uno de los pisos de abajo del hospital, el cual llamábamos sótano, pero no era un sótano. Tenía que recoger un par de insumos que faltaban. Sin pensarlo mucho, me subí al elevador y bajé, pero para mi desgracia, la tormenta eléctrica que aún seguía cayendo sobre la ciudad cortó la luz de la nada, dejándome encerrado en dicho elevador. Al principio traté de mantener la calma. Después de todo, los hospitales cuentan con energía de emergencia. Lo que yo no contaba en ese momento es que dicha energía de emergencia está solo destinada para cosas importantes como lo son los respiradores y algunas máquinas. Pasaron cerca de 5 minutos en los que estuve en completa oscuridad. Mi mente ya estaba empezando a crear escenarios en mi cabeza sobre que me quedaría ahí encerrado por varias horas. Pero de repente todos estos pensamientos se vieron interrumpidos porque comencé a sentir que ya no estaba solo en ese elevador. Primero fue más como un presentimiento y quería atribuirlo a que solo se trataba de mis nervios por todo el estrés que había tenido esa noche en particular, sin mencionar que tampoco había dormido muy bien los días anteriores. Pero muy pronto me di cuenta de que no se podía tratar solo de mi imaginación, puesto que podía sentir con mucha claridad cómo alguien estaba respirando de manera muy pesada. Era como si le costara mucho respirar. Hacía muchos sonidos con la nariz y tratara de fingir que se podía deber a que era mi propia respiración. Sentía claramente cómo, cada vez que exhalaba, el aire helado que salía de sus fosas nasales golpeaba mi mano. No tenía la menor idea de qué debía hacer en esos casos, ya que yo sabía que cuando había subido ahí no había nadie, y ponerme a gritar o entrar en pánico solo empeoraría toda la situación. No me moví ni siquiera un milímetro. Era casi como si me hubiese quedado paralizado esperando mi destino, cual sea que fuera, cuando de repente la luz volvió. Pero en lugar de darme cuenta que siempre había estado solo y que solo había sido producto de mi imaginación, por el espejo que estaba a un costado del elevador, pude ver claramente cómo ese cadáver con los ojos saltones que había visto en la morgue del hospital estaba ahí parado justo detrás de mí, mirándome fijamente. Yo grité y él entró al espejo, casi como si este se tratase de una especie de puerta. El elevador se abrió y yo salí lo más rápido posible de ese lugar. No intenté contárselo a nadie en aquel entonces porque ya era suficientemente pesado ser el nuevo, como también ser catalogado como el que veía visiones. Además, justo en ese momento nadie le hubiese prestado atención a mi historia, y para cuando toda la conmoción pasó, yo también sentía que lo mío ya no había sido tan importante. Siempre se quedó en mi memoria como el primer evento paranormal de mi oficio. La siguiente es un poco más larga, pero también diría yo que es una de las más interesantes.
En otra ocasión, ya cuando estaba trabajando para una funeraria que también era morgue, nos ocurrió algo que no solo se quedó en mi mente, sino en la de todos los que estuvimos presentes. Yo era el doctor principal de aquella morgue, y en una ocasión llegaron estas personas que a mi punto de vista eran desagradables, pues no mostraban la menor empatía por aquel hombre que nos fueron a llevar. A pesar de que todos ellos se veían de un excelente estatus económico, escogieron todo lo más barato que hubiese. No les interesó tampoco ver los ataúdes y en cuanto se enteraron de que el cremarlo era mucho más barato, decidieron que ese sería el destino de aquel hombre. Yo puedo entender que a veces las personas no tienen la solvencia económica, pero en ellos no solo era esa decisión, sino el cómo manejaban todas las situaciones, así como su actitud hacia todo en general. Lo que más me sorprendió fue cuando me di cuenta de que se trataban de ni más ni menos que los hijos de aquel difunto. Al principio yo los taché totalmente como unos ingratos, pero poco tiempo después mi ayudante, el cual era significativamente más joven, me hizo saber que no teníamos toda la historia, y quizás él no había sido para nada un buen padre. Ellos se fueron de ahí, y como no querían demora, lo teníamos todo a contrarreloj, y porque dijeron que querían que fuera lo más pronto posible, apresuré a mi ayudante para que todo estuviera lo más rápido posible. Entré al área de autopsias y comencé a preparar todo mi instrumental. Mientras estaba entretenido en mi labor, sentí como si alguien más estuviera conmigo en ese lugar. De inmediato pensé que se trataba de mi compañero, y que no hubiese oído sus pasos al entrar. Era el único que podía ser, ya que la recepcionista usaba tacones altos y se escuchaba al caminar por todo el lugar. Él era muy platicador, no me dijo nada. No le di importancia y seguí con lo mío, pero el silencio para mí se volvió muy pesado, algo raro ya que suelo apreciarlo, pero solo quería romperlo de alguna manera. Le dije algo así como si estaba listo para comenzar la autopsia, pero él me respondió que no la quería y que no deberíamos hacerla. Esto se me hizo tan extraño que volteé para verlo, pero para mi sorpresa no había nadie ahí. Me dio un escalofrío por toda la espalda e incluso comencé a buscarlo en cualquier lugar en el que él pudiera estar escondiéndose, pero no había nada más que el cuerpo y yo en ese lugar. Mi incredulidad era tal que estuve a punto de decirle que dejara de jugar y saliera de su escondite, cuando de repente escuché pasos. Era mi asistente, el cual estaba llegando apenas, pues había tenido que ir al baño antes de comenzar. Me preguntó qué tenía porque me veía muy pálido, pero no quería asustarlo. Para entonces, él era muy nuevo y no quería agobiarlo con todo eso. Solo le respondí que nada y que debíamos empezar con el trabajo. Muy pronto estuvimos ambos listos para comenzar a preparar al difunto para su cremación. Tanto mi ayudante como yo estábamos a punto de hacer la primera incisión cuando se escuchó la alarma de incendios. Ambos dejamos lo que estábamos haciendo y salimos rápido solo para darnos cuenta de que no había ningún incendio o cualquier otro peligro que estuviera amenazándonos. La recepcionista, que estaba a solo unos cuantos metros del botón que encendía dicha alarma, dijo que ella no había sido, sino que tampoco había nadie más ahí y que ella podía asegurar que se había encendido sola. Incluso revisamos las cámaras y efectivamente ella solo estaba ahí sentada y de repente solo sonó. Supusimos que se había descompuesto de alguna manera y decidimos que era hora de seguir con nuestro trabajo, una vez asegurados de que estábamos bien. Pero en el momento en el que tanto mi asistente como yo estábamos a punto de entrar, la puerta se azotó con tanta fuerza que por poco me agarra los dedos. Eso no era posible, ya que si bien había una ventana, en ese tiempo el clima era demasiado cálido como para que hubiera una brisa con la suficiente fuerza para mover una puerta de metal. Comencé a intentar abrirla, ya que por fuera no era difícil conseguirlo, pero parecía que estaba trabada, o al menos eso creía en un inicio. Mientras más lo intentaba, más me daba cuenta de que se abría un par de centímetros. Parecía más como si alguien la estuviera tratando de contener del otro lado. Incluso se lo dije a mi ayudante, que creía que alguien se había metido al área de la morgue,
pero en cuanto él me ayudó para lograr empujarla, casi nos vamos de cara, pues fue como si de repente lo que sea que la estuviera deteniendo solo desapareciera, y la puerta se abriera con la misma facilidad que siempre lo había hecho. Lo que también notamos casi de inmediato al ponernos de pie fue que aquel cadáver estaba cubierto por una manta. Esto era raro porque ya lo habíamos descubierto cuando estábamos a punto de iniciar con la autopsia, y en el momento en el que salimos porque la alarma había sonado, no nos dimos a la tarea de cubrirlo de vuelta, pero al parecer no lo recordábamos. No quise hacer más comentarios al respecto. Quise convencerme de que mi ayudante había sido el responsable de haberle puesto la manta de nuevo antes de salir, y por lo que supe después, mi ayudante asumió que había sido yo. Volvimos a quitar la manta de encima y noté que su cabeza estaba orientada hacia otra dirección, específicamente hacia la izquierda, cuando yo la había dejado mirando hacia el frente, pero tampoco quise decir nada, pensando que quizás me había equivocado al colocar su cabeza en la posición correcta. Comenzamos de nuevo a preparar todo para la cremación. Tomé el bisturí y justo cuando hice un ligero corte en su pecho, el cadáver se movió. Por supuesto que como médico forense estás al tanto de los pequeños espasmos que llegan a tener los cadáveres. No es raro que muevan un brazo, una pierna o incluso que su piel parezca palpitar un poco, casi como si estuvieran vivos, pero este movimiento fue totalmente diferente. Fue más bien como si él se quisiera apartar del bisturí. Incluso no puedo asegurarlo porque ya pasó mucho tiempo de esta experiencia y los recuerdos tal vez no están del todo claros. Cada vez que lo pienso recuerdo que se quejó, y esto no se quedó ahí, sino que ese cadáver se levantó. Todo fue muy rápido, pero de lo que sí estoy seguro es que ese levantamiento no pareció ser del todo consciente. Trataré de explicarlo lo mejor posible, pero más bien era como si algo lo sostuviera y lo hiciera levantarse. Sus movimientos eran muy torpes y su cabeza ni siquiera estaba erguida. Se ladeaba hacia diferentes lados. Se levantó con tal brusquedad que de un momento a otro ya estaba fuera de la mesa de autopsias y cayó al suelo con mucha fuerza. Tanto mi compañero como yo estábamos muy asustados y preocupados, no precisamente por creer que esto era paranormal, sino porque en ese momento pensamos que aquel hombre estaba vivo de verdad, y eso es algo muy malo en nuestro ámbito, pues el hospital que le dio la defunción se llevaría gran parte de la culpa por no hacerlo bien. Sin duda, las consecuencias también caerían inmediatamente sobre nosotros, y es que en cuerpos tan frescos, nosotros teníamos la obligación de verificar la defunción, y ahora aquel hombre con aparente vida tenía un bisturí enterrado en el pecho. Podría haber consecuencias graves como demandas. Sin perder tiempo, mi compañero y yo fuimos hacia él para levantarlo. Nunca olvidaré que en el momento en el que le dimos la vuelta en mi dirección, vi que sus ojos se movieron para conectar con los míos. Esto casi me hace soltarlo. Yo estaba totalmente incrédulo. Su piel se sentía como la de un muerto. No parecía haber ningún tipo de circulación o algo que indicara que estaba vivo. Pero en aquel momento solo nos limitamos a subirlo de nuevo a la camilla. Yo le hacía algunas preguntas al señor en voz alta, pero no me respondía. Comencé a buscar material para poder desclavar ese bisturí de su pecho, y en el momento en el que lo hice, la sangre no brotó. Cuando la sangre está circulando en el cuerpo, se nota cuando brota directamente, y cuando uno se muere, es diferente. Claro que sale, pero no es con la misma presión y mucho menos del mismo color, ya que el oxígeno ya no está en nuestro cuerpo. Le dije a mi asistente que fuera a hacer una llamada directamente al hospital para reportar todo esto, así como pedir una ambulancia para trasladarlo lo más pronto posible. Mientras yo trataba de reanimarlo, no entendía exactamente qué era lo que podía estar pasando. El hecho de que se hubiera levantado ya indicaba que estaba con vida. Mi compañero corrió y yo seguí con lo mío, pero en ningún momento durante la curación que le hice, no pude tener razones médicas suficientes que me indicaran que ese hombre estaba con vida.
No importaba cuánta reanimación hiciera, aún no podía encontrar pulso en él, además de que parecía que ya lo había perdido hacía ya varias horas. De repente, escuché un gran alboroto afuera. La recepcionista y mi asistente le explicaban a alguien que no podía pasar, pero una tercera voz, que parecía ser de una mujer más o menos mayor, gritaba y decía que teníamos que devolverle a su esposo. No entendía qué era lo que pasaba. Sí, sabía que tenía que salir de esa habitación y alejarme de aquel cadáver si no quería volverme loco. Salí para ver qué era lo que estaba pasando y me topé con una mujer de más o menos la edad de aquel hombre, la cual, en cuanto yo salí, se tranquilizó un poco. Lo primero que me preguntó, aún estando alterada, fue si ya habíamos cremado a su esposo. Yo le respondí que no, y eso pareció tranquilizarla casi de inmediato. Nos dijo que teníamos que detener todo el proceso porque su esposo tendría una sepultura como Dios mandaba, y para nada sería incinerado, ya que ese había sido su último deseo antes de morir. Nosotros también le explicamos que sus hijos habían firmado por ello, todo esto para no meternos en problemas, pero ella seguía insistiendo en que debíamos parar todo. Nos enseñó comprobantes de que ella era su esposa. Nos dijo también que sus hijos eran muy ingratos y que a pesar de que él les había tratado de dar todo lo que había podido en vida, para ellos nunca había sido suficiente. Y ahora que él había muerto, ellos eran tan ambiciosos que querían la herencia prácticamente intacta. Por ende, habían recortado todos los gastos sin importarles el último deseo que su padre había tenido. Nos dijo también que ella había estado arreglando un par de cosas para la ceremonia fúnebre y que por eso sus hijos se encargaron de llevarlo a la funeraria. Al parecer, ellos no planeaban decirle cuál había sido su decisión, pero ella nos afirmó que mientras hacía todo lo necesario, comenzó a tener un presentimiento muy feo y por eso había querido ir a verificarlo. Al principio, ellos no quisieron decirle nada, pero ella se las ingenió para revisar qué era lo que iban a hacer con su cuerpo, y ahí se había enterado que iba directo a cremación. Había ido a la funeraria lo más rápido posible con la esperanza de detenerlo, y para su fortuna sí lo había conseguido. La verdad es que nosotros no quisimos contarle nada de los eventos extraños que nos habían estado ocurriendo en aquel momento. Fui de nuevo a la sala de autopsias y revisé todos sus signos vitales para confirmar que no estaba con vida, y efectivamente estaba tan muerto como había llegado. Me acerqué un poco a él y le dije que ya no se preocupara, que su esposa estaba ahí y no iba a dejar que lo cremaran. Y llámenme loco si quieren, pero hasta el día de hoy puedo asegurar que en cuanto le dije eso, toda la vibra negativa pareció desaparecer del lugar. Fue como si toda la preocupación, enojo o estrés solo se fueran. Después de eso, su esposa compró un paquete de servicio funerario, y a nosotros que nos tocó prepararlo, ya no nos volvió a ocurrir nada relacionado con aquel hombre. Ahora sabíamos que él ya estaba en paz, pues se había cumplido su último deseo. Yo digo cuando se irá. Esto no pasó como tal en un hospital, pero fui estudiante para ser doctor, cuando estaba estudiando para obtener un doctorado. Realmente era una persona muy ingenua e idealista. Me refiero a que literalmente sentía que yo podía marcar la diferencia y poder influir en la vida de las personas. En serio creía que salvaría millones de vidas. Esto es una de las razones por las cuales, en cuanto comencé a buscar dónde debía hacer mis prácticas, solicité ser enviado a uno de esos pueblos lejanos donde la salud es muy difícil de alcanzar. No será un secreto para nadie que prácticamente ningún doctor desea ir a hacer su residencia en un lugar como ese, por lo cual no me fue difícil conseguirla. Mi plan no era quedarme ahí toda mi vida, pero creía que sí quería empezar a hacer algo grande. Entonces debía empezar en un lugar así. Empaqué mis cosas y me fui para ese pueblo. Por diferentes motivos preferiría no decir ni el nombre del pueblo ni tampoco de ninguno de los habitantes, ya que honestamente temo por mi seguridad,
Esta historia que voy a narrar a continuación es algo que no solo me hizo replantear todo en lo que yo creía, sino que también me hizo dejar la carrera de medicina a muy poco tiempo de terminar. Cuando llegué al pueblo, rápidamente me di cuenta de que era un lugar con demasiadas carencias. Me refiero a que solo había luz en los edificios públicos y casi ninguna casa contaba con sistema de electricidad. Y por si esto fuera poco, también era un tanto difícil conseguir agua, y el hospital más grande y cercano estaba a un día de distancia, por lo cual si alguien se enfermaba tenían que arreglárselas como podían para curarse, ya que no todos podían permitirse viajar hasta allá. Y no solamente eso, sino que si se trataba de una emergencia médica que requería un doctor urgente, no lo tenían. Para esto había alguien en el pueblo, al cual, si bien no era un doctor, le llamaban el curandero. Él no era precisamente un especialista en medicina, ni siquiera un enfermero. Todos sus remedios eran de herbolaria, y también decía que podía curar a la gente solo tocándola, porque era un brujo poderoso. Cuando lo conocí me dio muy mala impresión, debido a que después de un largo día ayudando a la gente con sus problemas médicos, este hombre se veía bastante saludable. Me sorprendió un poco que hubiese ido a verme, pero aún así le pregunté si tenía algún dolor, y él me dijo que no, y que dejara de meter ideas a la gente del pueblo sobre su salud, dándoles diagnósticos con palabras extrañas y medicamentos que no servían, porque solamente él era capaz de curarlos. Yo le respondí que para poder curar muchas enfermedades de los habitantes del pueblo se requerían medicamentos y una atención médica competente, y él solo me dijo que no me metiera en sus asuntos, y acto seguido se fue. Creí firmemente que este hombre no era ni más ni menos que un simple mentiroso, pero sentí que él sería un problema. La verdad fue que después de ese día ya no me molestó. Me miraba feo si yo caminaba por el pueblo, pero no pasaba de ahí. Yo también decidí ignorarlo. Después de todo, no podía cambiar las creencias de gente como él. Estuve en ese pueblo sin ningún problema cerca de 5 meses, hasta que en una ocasión una mujer vino a mi consultorio y me preguntó si podría ir a ver a su hijo directamente a su casa. Yo le respondí que lo más conveniente sería que lo trajera al consultorio, donde tenía todo para poder revisarlo y atenderlo, pero me dijo que el niño ya no se podía levantar por el cansancio que sentía todo el tiempo, ya que estaba muy enfermo. Su marido trabajaba todo el día y que ella no era capaz de cargarlo hasta allá. Sintiendo mucha empatía por aquella mujer, accedí a ir a su casa. Recogí un par de cosas que me podrían servir según los síntomas que me estaba describiendo, y me fui, creyendo que podría ser varicela o un resfriado mal cuidado. Pero al llegar me topé con una realidad espantosa. La enfermedad de aquel pobre niño era sarampión. Como médico, obviamente me decepcionó saber que un niño se infectara en la actualidad de sarampión, siendo una de las vacunas más importantes que se ponen desde el primer año de vida. No pude juzgar a la madre como normalmente lo haría con padres en la ciudad, ya que podía entender que ellos no tenían ni la información ni los recursos para llevar al niño a la clínica más cercana para vacunarlo. Le expliqué la enfermedad que tenía su hijo y traté de hacer todo lo posible para curarlo, pero también le dije que quizás lo mejor sería llevarlo al hospital más cercano, ya que el sarampión era una enfermedad mortal si no se recibían los cuidados necesarios. Le expliqué que técnicamente no hay una cura, solo se trataba de combatir los síntomas hasta que el cuerpo del niño logre curarse por sí mismo. Ella me dijo que intentaría ver si alguien podía llevarlo, pero mientras pasaban los días, notaba que el pequeño aún seguía en el pueblo, y en una ocasión, cuando fui a revisarlo, me di cuenta de que el curandero estaba allí. La casa estaba completamente llena de humo, lo que no me permitía respirar bien. Le pregunté a la madre qué estaba ocurriendo y le dije que no podían hacer eso teniendo un niño enfermo de sarampión en casa, ya que solo empeoraría su enfermedad. La madre trató de explicarme que el curandero estaba intentando quitarle el sarampión, pero le dije que eso no iba a pasar,
El sarampión no tenía cura y que yo ya se lo había explicado. Le dije al curandero que se detuviera porque solo estaba empeorando las cosas. La mujer, haciéndome caso, fue hacia él y le pidió que se detuviera, pero él dijo que estaba a punto de lograrlo. En ese momento me enfureció porque aquel hombre solo trataba de estafar a aquella mujer diciéndole que podía curar a su hijo cuando claramente no podía. Entré a la casa y le dije que se detuviera. Abrí las ventanas para ventilar la habitación. El pequeño ya estaba sudando y parecía haber entrado en un estado muy grave de deshidratación, al punto de parecer estar a nada de entrar en un shock. Fui personalmente quien corrió a aquel hombre y le dije que estaba a punto de matar al niño. Le juré que si lo mataba, yo haría todo lo posible para que pasara el resto de su vida en la cárcel. Molesto, aquel hombre se fue de allí, dejándonos solos a su madre, al niño y a mí. Estuve muchas horas tratando de hidratar al niño, incluso le pusimos suero, pero él estaba demasiado débil y cerca de las 7 de la noche el niño entró en un shock y convulsionó. Intenté hacer de todo para reanimarlo. Falleció. Estaba demasiado cansado y fastidiado, pero también esto me cayó muy mal. Realmente creía que aquel pequeño lo podía haber logrado si aquel hombre no hubiese hecho sus estupideces. Estaba muy molesto y tratando de no culpar a la madre me fui de allí, ya que creía que podría lanzar algún comentario indignante hacia la familia. Habían creído en las palabras de esa persona y habían ocasionado la muerte de aquel pequeño. Volví al consultorio. Un par de horas después, mientras ya me estaba comenzando a tranquilizar, una nota se deslizó por debajo de mi puerta y escuché cómo alguien se fue corriendo casi de inmediato. La levanté y la leí. En ella decía que, por favor, volviera a la casa, ya que el niño había despertado y probablemente necesitaría que lo revisara. Primero pensé que podría ser una especie de broma muy retorcida. Rápidamente pensé que no podría ser así, ya que los únicos que lo sabían eran los padres de aquel pequeño y yo, y me negaba a creer que ellos estuvieran haciendo una broma de tan mal gusto como esa. No entendía por qué decían que el niño había despertado cuando yo había confirmado que había dejado de respirar o tener cualquier tipo de signo vital hace ya algunas horas. Aún así, decidí volver a la casa para ver de qué se trataba lo escrito en la nota. Pero mientras más me acercaba a la casa, más podía sentir una vibra demasiado pesada. Me hacía sentir mucho miedo, pero aún así no me detuve. Y cuando llegué, escuchaba algunos murmullos, pero nadie me respondió cuando toqué la puerta. Esta se abrió con un ligero empuje, ya que no estaba cerrada del todo. Volví a llamar a la madre de aquel pequeño, pero no me respondió. Solo escuchaba como alguien murmuraba algo que sonaba similar a rezos. Pensé que quizás la persona que había escrito dicha nota no lo había redactado bien. Comencé a caminar hacia donde se escuchaban estos murmullos, y al entrar a la habitación de la casa donde el pequeño había pasado sus últimos días, me di cuenta de que estaban allí el padre y la madre de él, pero no solo ellos, sino también aquel chamán. Esto me llenó de rabia. No quería hacer una escena, pero sí quería hacerle saber a aquel hombre que cumpliría mi palabra de hacer todo lo que estuviera a mi alcance para llevarlo a la cárcel por lo que le había hecho a aquel pequeño. Pero cuando me acerqué a la cama, me di cuenta de que el cuerpo del niño tenía un montón de símbolos extraños, dibujados con ceniza en diferentes partes de su cuerpo, el cual para ese momento estaba casi desnudo. Aquel hombre hablaba sin parar en un dialecto que yo no conocía, no me prestaba atención. Era como si no se hubiera dado cuenta de que yo había llegado. Contrariado, le pregunté a la madre del pequeño qué era lo que estaba pasando. Ella me miró con cierta culpa, como si supiera que yo no aprobaría lo que ocurría. Con cierto enfado, y estaba a punto de decirle a aquel hombre que él había sido el responsable de la muerte de aquel niño, cuando de repente pasó algo que aún atormenta mis pesadillas hasta el día de hoy. Ese niño se levantó, se sentó en la cama y comenzó a voltear para vernos a cada uno de nosotros, pero estaba diferente.
Sus ojos no eran expresivos, se veían muertos, al igual que su piel. Esto era algo que se podía notar, a pesar de que solo la habitación estaba siendo alumbrada con una simple vela. Era como si un cadáver se estuviera moviendo. Alterado, le pregunté a todos qué era lo que estaba pasando. Aquel brujo me miró y me dijo que el niño no se iba a ir de este mundo hasta que él lo ordenara, y que él era tan poderoso que era capaz de traer a los muertos de vuelta a la vida. Y después de eso tomó algo verde que traía en un cuenco de barro y lo untó en la frente y después en el vientre de aquel niño, quien estaba como perdido para ese momento, solo sentado en la cama. Pero unos segundos después de poner esta cosa verde en su vientre y frente, esta cosa se absorbió demasiado rápido, casi como si se le metiera al cuerpo, y en ese instante el niño pareció tener más conciencia. Se vio alterado y muy asustado, como si supiera que él no debería de estar ahí. Se miró las manos durante un momento. Después, alarmado, se tocó el rostro, como si no pudiera creer lo que le estaba pasando, y acto seguido comenzó a gritar. Eran unos gritos desesperados, como si le doliera todo el cuerpo. Gritó muchísimo. Todos dimos un paso atrás por el impacto que esto causó. El pequeño se dio media vuelta como si intentase levantarse de la cama. En el momento en el que sus pies tocaron el piso, este se desplomó, como si las piernas aún no le respondieran. Parecía tratar de alcanzarnos. El brujo parecía bastante satisfecho con el trabajo que había hecho y dijo que por el momento tal vez aún no le servían todas las partes del cuerpo, pero que solo sería cuestión de un par de días para que volviera a la normalidad. Después de decir eso, aquel hombre me volteó a ver y me preguntó si ahora que el niño había vuelto a despertar, quería examinarlo para comprobar que estaba bien, pero en ese momento yo estaba en una especie de shock. Mi mente no podía concebir la idea de que el niño, el cual había luchado hasta el cansancio por curar, y que yo mismo había estado presente en el momento en el que dio su último aliento, ahora estuviera vivo tambaleándose y gritando por haber vuelto a la vida con aquellos ojos muertos. Mi mente no pudo soportarlo, y solo me fui corriendo de allí como pude. Llegué corriendo hasta el cuarto en el que me quedaba, y guardé solamente un par de cosas. Me fui corriendo. Tenía mucho miedo de lo que me podía pasar o de lo que ese hombre podría hacerme. Ya no me importaba el niño ni su familia, solo quería salir de allí, y a pesar de que no había ningún transporte que yo pudiera usar, solo comencé a correr en dirección al siguiente pueblo, sin importar la hora o mi propia seguridad. En algún punto, la verdad desconozco el tiempo que había pasado. Solo sé que estaba caminando en medio de una vereda en total oscuridad, ya que tampoco había alumbrado público. Para ese momento, mi mente había salido de ese estado de trance que me hizo salir corriendo del pueblo, solo cargando lo más básico. Mi mente se estaba comenzando a calmar e incluso estaba intentando pensar con un poco más de lógica. Comencé a pensar que quizás yo me había equivocado y el niño nunca había muerto en realidad. Probablemente solo había tenido lo que en la medicina conocemos como catalepsia. Para quien no lo sepa, este es un estado en el que la persona parece no tener signos vitales, y en muchas ocasiones se le declara muerto sin que en serio lo esté. Le había pasado incluso a los mejores o a doctores más experimentados que yo. Y además pensaba que en el momento en el que lo había declarado muerto, yo no tenía exactamente todos los recursos para poder determinar que la muerte era un hecho, y también estaba muy cansado, sin mencionar lo oscura que estaba la habitación. Estaba tratando con todas mis fuerzas de creer en eso para intentar tranquilizarme, cuando de repente comencé a escuchar algo. Primero fue un leve susurro, el cual podría haber sido confundido con las ramas moviéndose con el viento. Pero mientras más iban pasando los segundos, se iba escuchando con mayor claridad. Me caí. Siempre he creído que lo más probable es que sufriera una especie de colapso nervioso, lo cual me provocó el desmayo. Desperté hasta el día siguiente. Una persona del pueblo vecino me había echado agua en el rostro para asegurarse de que yo aún me encontraba con vida, y en cuanto reaccioné, él me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que necesitaba llegar al pueblo más cercano para hablar con mi familia.
y él se ofreció a llevarme. Después de unos días, mi familia pudo enviarme dinero para que yo pudiera regresar. Esta historia no termina ahí, pues apenas habiendo pasado un mes y medio, comenzaron a llegarme algunas cartas. En ellas me decían que si yo seguía intentando curar a las personas, entonces terminaría como aquel niño, no importaba dónde me escondiera, ya que él siempre podía encontrarme. Debido a esto, me asusté al punto que dejé mi carrera. Ya no tengo deseos de ejercer al día de hoy. He estado trabajando de otras cosas a lo largo de mi vida. No he vuelto a saber absolutamente nada de ese hombre o del pueblo, pero muy a menudo me pregunto qué habrá sido de aquel pequeño. Cada vez que todos los eventos que relaté me vienen a la mente, no puedo evitar destacar el hecho de que se veía claramente que él ya no estaba con vida. Sus piernas, sus ojos, su piel, todo indicaba que era un cadáver viviente. Si su alma realmente regresó o su cuerpo está condenado a moverse como una marioneta para toda la eternidad, es una pregunta que siempre me atormenta. Robando a un cadáver. Cuando tenía 25 años, no tenía la menor idea de qué hacer con mi vida. Solo me la pasaba jugando videojuegos o saliendo de fiesta con mis amigos. A menudo estaba ebrio y como no duraba en ningún trabajo, le robaba a mi abuelo y abuela, los cuales habían sido como padres para mí, para solventar mi vicio. Supongo que al haber crecido con mi abuelo, no quería creer que yo era un caso perdido. En un intento para que yo arreglara mi vida, él me consiguió trabajo en una morgue. Al principio me negué, no sabía qué era lo que quería hacer con mi vida, pero estaba seguro de que no quería ser un trabajador de la morgue. La pura idea de estar rodeado o tener contacto con cadáveres me provocaba repulsión. Intenté liberarme de ese trabajo. Mi abuelo me forzó a hacerlo. No tuve más remedio que asistir. Al principio, las tareas que me pusieron no involucraban para nada a los cadáveres. Como yo no había estudiado nada parecido, básicamente mi única labor ahí era limpiar. Rara vez me topaba con una mesa con una manta, la cual indicaba que debajo de esta había alguien, y por lo general la ignoraba. Nunca en mi vida había visto a un muerto, y a pesar de que ya era bastante mayor, era algo que me causaba bastante temor. Un par de meses después de estar trabajando ahí, entró otro chico llamado Julián, y muy pronto me di cuenta de que, al igual que yo, a Julián también lo estaban forzando a trabajar en ese lugar. No estaba muy seguro de qué quería hacer con su vida. Él tenía una pequeña diferencia conmigo, y es que él no solo jugaba videojuegos y salía de fiesta, sino que también era un poco temerario y estaba muy familiarizado con el tema de robar. Realmente no lo veía tan malo y supongo que de alguna manera me lavó el cerebro, ya que solía decir que era como Robin Hood, ya que jamás robaba a personas que les hacía falta el dinero, ni tampoco robaría nunca de su trabajo. Más bien, él robaba pequeñas cosas de grandes centros comerciales o grandes franquicias. Como mencioné antes, yo tampoco estaba tan desfamiliarizado con el tema de robar, ya que yo le llegaba a tomar un poco de dinero a mis abuelos. Realmente nunca fue algo tan grave, al menos desde mi punto de vista. A lo que voy con todo esto es que en algún punto Julián me contó algo, y es que un par de horas antes habían llegado unas personas las cuales se habían accidentado, y Julián había estado particularmente interesado, solo para después mostrarme una billetera y un anillo que parecía ser de oro. Él me dijo que los había tomado de esas personas que acababan de llegar. Julián le había robado a 2 cadáveres. Ni siquiera traía mucho dinero en la cartera, eran como 600 pesos y algunas fotografías de sus hijos. Y el anillo, él afirmaba que era de oro. La verdad es que yo tenía mis dudas al respecto. Siendo él mi amigo, la verdad es que no pude decirle lo que pensaba al respecto. Él parecía bastante confiado. Me dijo que había sido muy fácil y que podríamos hacerlo siempre que hubiese la oportunidad. La verdad es que yo no estaba tan convencido, pero le seguí la corriente diciéndole que sí. Yo no planeaba hacerlo. Un par de semanas después, la verdad es que él me convenció de hacerlo.
Honestamente, no quiero echarle toda la culpa, ya que sé que pude haberlo detenido o haber marcado mis límites, y muy pronto yo le perdí el miedo a todo esto, el robar relojes o billeteras, algo que en un inicio me había dado bastante miedo o repulsión por el simple hecho de registrar los bolsillos de cadáveres. Después de un tiempo fue algo que se volvió una costumbre, y se podría decir que le había perdido todo miedo e incluso respeto a los cadáveres que llegaban a la morgue. No estoy seguro si alguien en algún momento se dio cuenta, pero sí sé que no nos dijeron nada y por un momento nos sentimos en la cima del mundo, creyendo que nuestras acciones no tendrían ningún tipo de consecuencia, pero el mismo destino se encargaría de decirnos lo equivocados que estábamos. Al lugar llegaron 4 cuerpos y entre ellos había un señor ya de muy avanzada edad, quizás unos 65 o 70 años. Al parecer había habido un accidente automovilístico y ellos habían perdido la vida al instante. Este señor vestía de manera extremadamente elegante, se veía la calidad de su ropa, además de eso traía anillos y un reloj que parecía ser muy costoso a simple vista. Julián y yo, en un acto de avaricia, yo comencé a revisar rápidamente cada uno de sus bolsillos, hasta que metí mi mano en su bolsillo lateral izquierdo, donde sentí claramente un gran fajo de billetes. Sonreí para mí mismo, una vez que ya mi mano estaba afuera junto con el dinero. Sentí como una fría y huesuda mano me sujetó rápidamente. Volteé y vi al señor agarrándome la mano y mirándome. No me dijo nada, solo me miraba con mucho odio. Yo grité y me sacudí. Julián lo vio todo, pero del miedo y también del impacto que le dio el hecho de que ese cadáver estuviera haciendo eso, se quedó petrificado por el miedo, sin tener la menor idea de cómo ayudarme. En mi desesperación, yo comencé a tirar tan pero tan fuerte que el cadáver cayó al piso, por fin liberándome de una vez por todas. El doctor entró y yo metí el dinero en mi bolsa. Cuando nos preguntó qué era lo que había pasado, lo único que pude decir es que se había movido. No sé por qué le dije la verdad, pero así fue. El doctor me miró y me dijo que probablemente había sido una especie de espasmo, pero que el hombre estaba muerto, y acto seguido lo subió de nuevo a la mesa y después nos dijo que nos fuéramos de la sala. Una vez afuera, estábamos demasiado perturbados como para decir cualquier cosa. Creo que nos quedamos afuera de la morgue, sentados mucho rato en los escalones, sin decirnos ni una sola palabra, hasta que finalmente Julián me miró y me dijo que quizás solo había sido un espasmo. Después de todo estaba muerto. Había mucha probabilidad de que fuera una especie de memoria muscular. Había leído que eso era posible. Y la verdad es que supongo que en ese momento solo quería creer en cualquier cosa. Me reí y le dije que seguramente sí era eso. Ambos comenzamos a lanzar algunos chistes al respecto y a decir que aquel hombre era muy avaricioso para querer defender su dinero hasta cuando ya estaba muerto. Después de eso, fuimos hasta su auto y nos dividimos todo ese dinero que yo había conseguido. Era una cantidad demasiado grande. Casi todos eran billetes de 500 y de 1000. Desconozco de qué trabajaba ese hombre o por qué tenía tanto efectivo con él. Pero en ese instante, nosotros jurábamos que nos habíamos ganado la lotería. Durante la noche me ocurrió algo muy extraño. Cuando terminé de bañarme, el agua estaba tan caliente que el baño estaba inundado de vapor y el espejo estaba muy empañado. Cuando terminé no podía ver casi nada. Cuando caminé hacia el espejo, lo comencé a limpiar un poco con la toalla para poder verme el rostro, cuando de repente puedo jurar que vi a aquel hombre parado justo detrás de mí. Tenía aquella mirada de enojo que tenía ese mismo día más temprano. Yo grité e incluso me resbalé. Mi abuela me preguntó qué era lo que me pasaba, pero yo no supe qué decirle. Por un momento pensé que quizás era sugestión mía y solo había sido una mancha de vapor a la que le había visto un rostro. Después de eso subí a mi cuarto y me dispuse a dormir. Creo que ya me estaba agarrando el sueño cuando de repente comencé a sentir que mi habitación comenzó a ponerse muy fría.
A tientas comencé a buscar la cobija para cubrirme. Lo único que sentí fue como una mano me agarró la mía y comenzó a apretarme con mucha fuerza. Abrí mis ojos y lo único que pude alcanzar a ver fue el rostro de aquel hombre molesto mirándome fijamente. Yo me intenté liberar y me arrinconé en una de las esquinas de mi cama, diciéndole que me perdonara y que le devolvería el dinero, pero que me dejara tranquilo. Y en cuanto volví a abrir los ojos, me di cuenta de que él ya no estaba en la habitación. Durante toda esa noche ya no lo volví a ver. En la mañana siguiente desperté con una devastadora noticia, y es que Julián había muerto, pero de una manera bastante extraña, ya que había muerto mientras dormía. No había indicios de que nadie hubiese entrado a su casa, pero decían que lo habían asfixiado. Aterrado, fui a la morgue para devolver lo que había tomado del hombre, pero para mi terror, su cuerpo ya no estaba allí. Mi jefe dijo que su familia se lo había llevado. No pude devolver el dinero. Recuerdo que al día siguiente aquel hombre volvió a aparecerse, reclamándome por el dinero. Intentaba explicarle que no se lo devolví porque no sabía dónde estaba. Tuve que preguntar en la recepción en dónde se encontraba la casa de la familia. Recuerdo bien que por la mañana siguiente estaba dispuesto a ir a devolverlo, pero no pude porque fue el funeral de Julián. Decidí ir primero. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Pensé en ir al día siguiente. Esto lo enfureciera aún más. Aquella noche desperté con aquel hombre apretando mi cuello, pero logré soltarme justo cuando estaba empezando a perder el conocimiento. Por la mañana siguiente fui y se lo entregué a su familia, quienes me miraron muy extrañados, pero lo aceptaron sin decirme mucho. Pensé que eso sería el final de esta horrible pesadilla. No fue así. Aquel hombre no ha dejado de acosarme. Me causa terribles pesadillas. En ocasiones desaparece, pero vuelve a aparecer cuando estoy más calmado. Llegó el punto en que parece estar disfrutando de hacerme la vida miserable. No sé qué hacer. He ido con diferentes brujos, pero ninguno puede sentir nada. Me dicen que no sienten que nadie me esté siguiendo o que tenga a alguien acechándome, y como no lo sienten, no pueden desterrarlo. No sé por qué hasta la fecha no me ha perdonado. La maquillista de los muertos. Trabajé como maquillista en una funeraria. Muchos creerán que trabajar con muertos es algo aterrador, y la verdad es que no se equivocan. En aquel momento yo estaba desesperada por algo de dinero, ya que quería mudarme de la casa de mis padres lo más pronto posible. Ese trabajo no solo me permitiría tener un ingreso fijo, sino que además la paga no estaba nada mal, precisamente porque es un trabajo que no muchos se atreven a hacer. Al principio me causaba algo de repulsión tener que maquillar a los muertos. Con el pasar de los meses se convirtió en una rutina como cualquier otra, pero me ocurrieron 3 cosas que simplemente no pude pasar por alto. La primera fue impactante, incluso desde antes de que ocurriera algo paranormal. Se trataba de un motociclista que había perdido la vida en un accidente vial tan fuerte que su cabeza se había desprendido del cuerpo. Para cuando llegó a la funeraria, la verdad es que no estaba decapitado. En la morgue se habían encargado de coser de nuevo la cabeza al cuerpo, debido a que su familia era demasiado creyente. Se rehusaban a la cremación. Y no solo eso, sino que también querían una misa de cuerpo presente a como diera lugar. Recuerdo que en el momento en que vi las costuras que le hicieron, me dio bastante malestar. Fueron como náuseas. Mi jefe me dijo que la familia quería que con maquillaje le disimulase lo más posible aquellas costuras, y que si no se veían sería lo mejor. Yo no creía que eso fuera posible. Aún así, me dispuse a hacer mi trabajo. Comencé a tratar de disimular lo más posible aquellas costuras, cuando de repente mi teléfono sonó. Era mi madre. Decidí responderle en ese momento, pensando que podría tratarse de algo grave. Salí de la habitación por unos segundos y atendí la llamada. Ni siquiera recuerdo exactamente de qué hablamos, pero en cuanto colgué y me di media vuelta para volver a entrar al cuarto, escuché claramente un sonido similar a pasos, lo cual era muy extraño.
ya que, si bien no había estado parada exactamente en el marco de la puerta, me había alejado al menos 1,5 metros. Si alguien hubiese entrado, yo lo hubiese visto. Comencé a caminar y, entre más me acercaba al cuarto, me di cuenta de que, además de pasos, escuchaba como si alguien estuviera llorando. Ya un poco más alerta, pregunté en voz alta si se trataba de mi jefe, pero no obtuve ninguna respuesta. Volví a preguntar, y en esta ocasión, si bien no obtuve una respuesta como tal, escuché una voz lastimera de un hombre joven. Me asomé y el cuarto estaba vacío. No pude soportarlo más y corrí hacia donde estaba mi jefe. Una vez allí, le conté todo lo que había escuchado. Él me miró por un momento y finalmente se burló, diciéndome que había sido él quien había puesto un radio en la sala de maquillaje y me había jugado una broma por estar hablando por teléfono. Me reí nerviosa y le dije que era muy malo por hacerme esa clase de bromas. No le dije nada más y me fui. La verdad es que no le creí por varias razones. En primer lugar, esa voz era muy juvenil. Me refiero a que mi jefe era un hombre de ya avanzada edad, que difícilmente podría hacer ese tipo de voz. Y en segundo lugar, él era una persona muy seria y respetuosa con los muertos. No le gustaban las bromas y siempre respetaba el luto de las familias. Difícilmente lo veía realizando ese tipo de cosas solo para hacer una broma. Además, la voz se escuchaba demasiado vívida. De ninguna manera se escuchaba como si fuera una especie de radio. Pero aún así, no pude desmentirlo. Al menos no en ese momento. Solo lo acepté. Cuando terminé el trabajo, se lo llevaron y ya nunca lo volví a ver. La siguiente historia es sobre una pobre niña pequeña que no estaba lista para irse. Se había ahogado en un lago cerca de su casa. Su piel estaba muy azul y también tenía los labios completamente morados. La familia estaba devastada y la abuela fue la que se encargó de hacer la mayor parte del papeleo. También fue ella quien nos dio las indicaciones correspondientes. Nos dijo que si pudiéramos hacer que la niña pareciera que solo estaba durmiendo, nos lo agradecería mucho. Yo comencé a hacer mi trabajo con aquella pequeña al mismo tiempo que me daba bastante lástima, debido a que tenía una sobrina de más o menos esa misma edad, y el simple hecho de imaginar perderla por algo así me hacía sentir bastante mal. Fue casi como si de un momento a otro comenzara a sentir que alguien me estaba viendo. Volteé pensando que alguno de mis compañeros estaba cerca, pero estaba completamente sola. Hasta que de repente no solo fue aquella sensación de que alguien estaba viendo, sino que también yo empecé a sentir como si alguien estuviera respirando cerca de mí. Volteé, pero de nueva cuenta no había nadie, y comencé a hacer el trabajo más rápido, cuando de repente sentí que alguien me picó las costillas y salió corriendo de la habitación. Yo volteé bastante alterada, pues pensé que alguno de mis compañeros me estaba haciendo una broma muy pesada. Lo que me sorprendió fue que había un rastro de lo que parecían ser pisadas hechas de agua, pero eso no era lo más extraño, sino que estas eran demasiado pequeñas como para pertenecer a algún adulto y solamente eran en esa habitación. Corrieron hacia la puerta, pero ya no había más pisadas fuera del cuarto. Llamé a mi jefe y al compañero que estaba ahí para contarles lo que había pasado. Cuando ellos fueron, efectivamente, ahí estaban las pisadas. Mi compañero dijo que eso era bastante tenebroso y que no quería acercarse de nuevo a esa niña rara. Pero mi jefe no fue para nada amable, sino todo lo contrario. Se molestó y me dijo que dejara de estar inventando cosas y que debía de respetar a la familia. Pero yo le dije que eso no era una broma, pero él no quiso escuchar nada de lo que yo tenía que decirle y finalmente se fue de ahí molesto, prohibiéndome hablar de nuevo de aquel tema. Pero para nuestra suerte, después de que se llevaron a esa pequeña, no volvieron a aparecer esas pisadas. La tercera ocurrió más o menos 1 año después de este incidente. A la funeraria llegó una mujer bastante rara. Tenía muchos tatuajes en todo el cuerpo y la mayoría no parecían tener sentido alguno. Eran varios símbolos aleatorios que ni siquiera podía identificar. Los tatuajes en su cuerpo no eran siquiera lo más aterrador de ella, sino que tenía los ojos abiertos y parecía que estaba sonriendo,
Yo no la vi hasta que ya estaba en la sala de maquillaje. Mi jefe estaba parado mirándola fijamente cuando yo entré y le pregunté si es que los familiares tenían alguna especificación sobre cómo querían a su difunta. Él no me respondió, solo la seguía mirando. Yo acerqué mi mano al cadáver, pero antes de que siquiera pudiera tocarla con la punta de mi dedo, mi jefe me tomó bruscamente del brazo, diciéndome que bajo ninguna circunstancia fuera a tocarla. Yo le pregunté a qué se refería y él me dijo que no la tocara. No supe qué decirle y salí de la habitación un tanto molesta porque él nunca me había hablado de esa manera. Por lo general, era un hombre que, si bien era serio con su trabajo, también era bastante educado con todos sus empleados. Casi en el momento en que salí de la habitación, mi compañero de trabajo que estaba se acercó a mí y me preguntó qué me había pasado. Yo le respondí lo que el jefe me había hecho y él también se sorprendió, ya que como mencioné antes, no era una actitud propia de él. Pero enseguida nuestro jefe salió y se disculpó conmigo, diciéndome que no quería ser tan brusco, pero que no estaba dispuesto a arriesgarme de esa manera. Yo volví a preguntarle de qué estaba hablando, y él me dijo que es que la verdad esa persona no quería irse sola. Yo aún no entendía qué es lo que me quería decir. Me dijo que ese rostro solo significaba que una parte del alma aún estaba habitando ese cuerpo, y que estaba buscando cualquier interacción con una persona para que se la llevara. Después volteó a ver a nuestro compañero de trabajo y le dijo que tampoco él la tocara. Escuchamos al hijo de mi compañero gritar. Sus gritos provenían del cuarto del maquillaje. Todos corrimos. El niño estaba en un rincón y le dijo a su papá que esa mujer lo había volteado a ver cuando tocó su mano. Todos nos quedamos callados, ya que para ese punto estábamos muy sugestionados con lo que nuestro jefe nos estaba diciendo. Mi jefe le dijo que llevara a su hijo urgentemente a hacerse una limpia o algo, porque algo muy malo le iba a pasar si solo se quedaba así. Ellos dos se fueron y un par de horas después recibimos una terrible noticia. Habían tenido un accidente automovilístico, en donde, si bien nuestro compañero había salido con vida, su hijo había muerto. Yo estaba muy alterada y le pregunté a mi jefe cómo es que sabía esas cosas. Él me dijo que las pequeñas cosas que me habían estado pasando a lo largo de mi estadía ahí eran reales, pero no quería asustarme. Y es que ese trabajo era así, y muy a menudo teníamos que lidiar con situaciones paranormales. No era la primera vez que él veía ese tipo de cosas. Yo no pude aguantarlo, pensando que algo como eso podía pasarme a mí. Renuncié ese mismo día, él lo entendió. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo eso, me da bastante tristeza y no estoy dispuesta a volver a trabajar en algo similar nunca más. Enfermera. Siempre que alguien me decía que había visto o escuchado algo raro, yo siempre creía que eran personas sugestionadas o que simplemente se estaban jugando bromas entre ellos. Trabajo para una institución de gobierno. En algunas ocasiones nos piden dar apoyo en algunos otros hospitales, y esto fue lo que me pidieron a mí. Debido a que no tenían un doctor para la noche, acepté y fui hasta allá. Estaba un poco retirado y yo jamás había estado en esa zona, pero cumplí con lo que debía. La noche era bastante tranquila. Solo tenía que revisar algunos pacientes que estaban internos, y rara vez llegaban emergencias que en serio requirieran una atención bastante especializada. Recuerdo que yo estaba sentado en la sala de espera mirando mi teléfono cuando el guardia de seguridad se sentó a mi lado un momento y me preguntó si sabía lo que se contaba de ese hospital. Yo le respondí que no y me dijo que asustaban muy feo. De preferencia no anduviera solo porque a muchos ahí les habían pasado cosas. Le dije que no creía nada de eso, pero él me dijo que a varios doctores que, al igual que yo, no creían en eso, habían salido de ahí creyéndolo porque era real. Le seguí la corriente y le dije que estaba bien, y después de una hora fui a revisar a una paciente de la tercera edad, la cual se había quedado internada. Yo iba caminando por el pasillo,
Cabe destacar que por ese mismo pasillo es entrada y salida, por lo cual si alguien hubiese entrado o salido de esa área yo lo hubiese visto, nos hubiéramos cruzado, pero no vi absolutamente nadie, cuando de repente escuché cómo la paciente gritó. Me apresuré para ver qué era lo que estaba pasando, y lo que me encontré fue a dicha paciente con el catéter arrancado. Estaba en muy malas condiciones. Parecía que alguien no solo lo había arrancado, sino que lo había hecho tratando de causarle el mayor daño posible. Su brazo se veía muy mal. Le pregunté mientras la ayudaba qué era lo que había pasado, a lo que ella, entre sollozos, me decía que una de las enfermeras había entrado y le había dicho que le pondría unos medicamentos, pero ella sabía que aún no le tocaba los medicamentos y que además ninguno de los frascos que dicha doctora traía era de ningún medicamento que ella estaba tomando. Se lo hizo saber a la doctora, creyendo que ésta se había equivocado de paciente, pero en lugar de que la doctora verificara, le arrancó el catéter de esa manera y después salió de la habitación. Yo le pregunté a qué horas había pasado eso, a lo que ella me dijo que hace un momento, que si a poco no la había visto, ya que yo entré pocos segundos después de que ella salió, a lo que yo le dije que no, que la verdad era que yo no la había visto, pero ella me respondió que había sido una enfermera e incluso me la describió. Me dijo que era una mujer de cabello lacio que le llegaba casi a la cintura, la cual usaba un labial color rojo y que tenía un uniforme de enfermera color blanco con unas tiras púrpuras en el brazo izquierdo. Por supuesto que yo no estaba pensando que fuera un fantasma, solo creí que quizás los tiempos de la paciente estaban un poco confundidos y que alguna de las enfermeras que estaba en turno había sido la responsable. Que yo recordara, ninguna de ellas tenía el cabello lacio ni largo. Una de ellas tenía el cabello muy corto y el de la otra, si bien era largo, se veía que era chino y lo tenía recogido. Pero no pensé mucho en eso y salí de ahí bastante molesto, con toda la intención de regañar a la enfermera responsable y levantar el reporte correspondiente, ya que eso era una clara violación a los derechos de la paciente. Cuando bajé a la recepción para preguntarles si habían visto a cualquiera de las enfermeras, ellos me dijeron que se habían ido a comer hace como 20 minutos, pero seguramente ya venían de regreso. El guardia me preguntó qué era lo que me pasaba, ya que me veía muy molesto. Yo le conté lo que le había pasado a la paciente, a lo que él me respondió casi riéndose que estaba bien seguro que no había sido ninguna de ellas. Yo le dije que no tratara de encubrirlas, pero antes de que él pudiera decir cualquier otra cosa, vi cómo ambas estaban entrando. Se veían bastante felices y sin ningún solo rastro de culpa, lo cual me hizo enfurecer aún más. De inmediato miré a ambas tratando de ver quién coincidía con las descripciones que me había dado la paciente, pero ambas lucían totalmente diferentes a las descripciones, ni siquiera traían maquillaje. Ya un poco contrariado, les pregunté quién le había causado esas lesiones a la paciente. Ellas estaban muy confundidas y negaron todo, diciendo que ellas no habían sido. Pero yo les volví a decir que la paciente estaba diciendo que había sido una de las enfermeras, y las únicas presentes eran ellas dos. Evidentemente, alguien estaba mintiendo, y por el brazo de la paciente yo podía saber quién era. Sin perder tiempo, las llevé ambas frente a aquella mujer para que me dijera quién de las dos había sido la responsable. Ella las miró y me dijo que no había sido ninguna de ellas dos, y volvió a describirme a la persona. Yo le respondí que ellas eran las únicas dos enfermeras que estaban trabajando ahí esa noche. La paciente incluso se molestó, diciendo que seguramente estábamos tratando de encubrir a alguien. Cuando todo eso terminó y volvimos a bajar a la recepción, les pregunté si habían visto a alguien sospechoso entrar o salir del hospital. Ambas enfermeras se miraron y una de ellas me dijo que la verdad era que no había ninguna otra persona sospechosa que hubiera entrado o salido, que simplemente era la enfermera Lourdes. Yo les pregunté quién era la enfermera Lourdes, a lo que me dijeron que había sido una enfermera que había trabajado ahí por muchos años,
pero que un día le había dado un paro y había muerto en una de las habitaciones. Por todo el ajetreo que había ese día, nadie lo notó hasta un par de horas después. Según lo que decían, estaba muy molesta por haber brindado muchos años de su vida a esa institución y que nadie fue bueno para darse cuenta de que ella ya no estaba. La verdad es que yo no les creí del todo, tampoco le podía encontrar una explicación a lo que había pasado. Un par de días después, me ocurrió otra cosa que me hizo confirmar que en ese sitio pasaban cosas muy extrañas en serio. Pues mientras estaba haciendo un pequeño rondín, vi que en una de las habitaciones estaba una mujer sentada en la cama. Yo le pregunté si necesitaba algo y ella me respondió que le dolía muchísimo el brazo y me pidió que la ayudara. Cuando estaba a punto de entrar en la habitación, una de las enfermeras me preguntó qué hacía. Volteé a verla y le dije que a la paciente le dolía el brazo. Aquella doctora se me quedó viendo extrañada y me dijo que sí a qué paciente. A lo que yo le respondí que la que estaba en esa habitación. En ese momento volteamos, pero la habitación estaba totalmente vacía. Yo tartamudeé e incluso me puse pálido. Le aseguré que ahí había alguien. Ella trató de tranquilizarme y me dijo que desde luego que me creía, porque muchos aseguraban haber visto a alguien justo en esa habitación, pero que la verdad era que nadie sabía quién era. Después de ese día, me volvieron a transferir al hospital que me quedaba más cerca, y nunca volví a aceptar ir a ese hospital otra vez. El muerto solitario. Trabajé para una morgue pública por mucho tiempo, y es que mientras más estás en ese ámbito, más te das cuenta de que muy a menudo hay personas que solo son olvidadas. Por lo general, yo no tenía tanta empatía hacia los muertos. Me incomodaba el pensar que se cremarían y se irían a una fosa común, pero no me molestaba. Por lo general, eran ancianos. Con los años perdí básicamente todo tipo de empatía, hasta que un día llegó alguien bastante peculiar. Lo habían encontrado en su departamento. Todo apuntaba a que le había dado un paro cardíaco. No comprendo qué es lo que me pasó, pero en el momento en que lo vi recostado en la camilla, algo me causó. No se parecía a nadie que yo conociera y se veía quizás unos 3 años mayor que yo. Tampoco había tenido un fuerte accidente o algo que hiciera que me llamara la atención, pero así fue. Después de evaluar y determinar que efectivamente él había muerto de un paro cardíaco, pregunté si ya habían localizado a su familia, algo que desde luego yo jamás había preguntado. Aún así, a nadie se le hizo raro, y solo me dijeron que la verdad es que no había un solo número de teléfono en el departamento en el que lo habían encontrado. Solo su identificación. Por respeto, creo que no debería decir el nombre, pero solo diré que en cuanto me lo dijeron, me quedé bastante consternada. Era un sentimiento tan extraño, como si lo conociera a pesar de nunca haberlo visto en mi vida. En un principio no creí que él sería una de esas personas que nadie fuera a reclamar. Solo debían investigar lo que se correspondía, y eventualmente alguien vendría por el cuerpo. Pero al pasar los días en los que por obligación se tiene que conservar un cadáver, no llegó nadie. Y por alguna razón, a pesar de no tener empatía con prácticamente ninguna persona, este chico en particular me causaba bastante simpatía, tanto casi a diario preguntaba si alguien ya había ido a reclamarlo, pero no, incluso llegué a investigarlo. Estaba bastante obsesionada con que él fuera reclamado por su familia. Yo creía que al menos debía de tener a alguien. En cuanto pasaron los días en los que se tenía de prórroga para que un cadáver se conservara en la morgue, comenzamos a prepararlo para que fuera cremado y puesto en una fosa común. Recuerdo que lo saqué, lo miré con bastante simpatía e incluso hice algo que nunca había hecho: acariciar un poco su cabello, y le pedí una disculpa por no poder seguir esperando a su familia más tiempo. Esto me afectó a tal punto que en cuanto se lo llevaron y ya no estuvo más en esa área de la morgue, aún así me obsesioné tanto que con el nombre que tenía de él traté de buscarlo en cualquier red social que pudiera encontrar,
y la verdad es que me sorprendió que básicamente tenía un perfil creado en cada aplicación que se me ocurriera. Al revisar sus listas de amigos, a pesar de que tenía bastantes, me di cuenta de que eran personas bastante aleatorias. Comencé a mandarles mensaje a cada una de las personas de todas las redes sociales en las que lo encontré para informarles lo que había pasado con su cuerpo. Pero me di cuenta de que ninguna de esas personas lo conocía en realidad. La mayoría me decían que solo era un tipo con el que habían hablado un par de veces en línea y nunca lo habían conocido en la vida real. Alguien más me dijo que solo había aceptado la solicitud, pero realmente ni siquiera había hablado con él ni una vez. Otros más eran jugadores de juegos en línea que se habían agregado mutuamente, pero en realidad no se conocían. Después de pasar varios días haciendo eso, me rendí y me convencí a mí misma de que aquel hombre no tenía a nadie en todo el mundo. Me sentí un poco mal, no entendí qué me pasaba con ese hombre. Nunca había sido muy religiosa, pero al haber crecido en una familia católica, pensé que quizás si rezaba por su alma en una iglesia, eso podría calmarme un poco, al menos moralmente. Eso hice. Pero al salir de ahí, la verdad es que no me sentía mejor, solo me sentía un poco tonta, no por el hecho de haber rezado, sino por el hecho de estar involucrándome demasiado por una persona que ni siquiera había conocido, y de lo cual no debería obsesionarme, debido a que no era saludable por el trabajo. Me fui a dormir aún teniendo en la cabeza a aquel hombre, sintiendo lástima por lo solo que estaba en este mundo. Cuando me quedé dormida, me desperté cerca de las 3 de la madrugada. Entre sueños estaba escuchando a alguien. Pensé que se trataba de un sueño. Mientras más iba recobrando la conciencia, más me daba cuenta de que no era un sueño y esa voz en serio se estaba escuchando en mi cuarto. Alterada, encendí la lámpara que estaba en mi cómoda, pero no había nadie ahí. Traté de tranquilizarme, creyendo que quizás solo me estaba involucrando ya demasiado, y era una horrible broma que mi cerebro me estaba jugando. Incluso pensé que a primera hora de la mañana sacaría una cita con mi psicóloga para dejar de tener esos pensamientos tan extraños, y volví a dormir. Pero en los días siguientes, lo único que pasó fue que comencé a soñarlo. Normalmente solo estaba de fondo en un tumulto de gente, pero aún así, podía escuchar su voz, sentía que me estaba volviendo completamente loca. No entendía por qué estaba soñando ese tipo de cosas. Iba al psicólogo varias veces por semana tratando de quitarme estos sueños tan extraños de la cabeza. Pero después de unas semanas ocurrió algo que me hizo darme cuenta de que eran más que sueños. Después de un par de días, el ambiente en la morgue comenzó a sentirse muy extraño. Era muy pesado, casi como si la negatividad estuviera invadiendo el lugar, y también comenzó a afectarnos a nosotros. Había otros 2 compañeros, y todos comenzamos a sentirnos irritables y molestos. Nos peleamos mucho ese día, y la verdad es que era por pequeñeces que ni siquiera ameritaban una pelea, pero aún así, salimos ese día del trabajo todos, habiéndonos peleado en contra de todos. Cuando me fui a dormir, el sueño no fue tan pacífico como siempre, fue todo lo contrario. Ahora estaba enojado ese ser. Desperté sobresaltada y traté de olvidar ese sueño, estuvo molestándome todo el día. Para mi sorpresa, cuando llegué a mi trabajo, mi compañero estaba también ahí. Él me miró, se veía demasiado ojeroso. Yo le pregunté si había tenido una mala noche, y él dijo que le había pasado algo muy extraño, que había soñado con un hombre. Intrigada, le propuse que me lo describiera, y después de que lo hizo, yo le conté lo que había pasado y también quién era. Esto lo asustó mucho, y lo peor fue que intentamos ignorarlo. Después de ese día, me dijo que cosas extrañas habían estado pasando en su casa. Dijo que los platos se caían de los estantes y que los vasos salían volando hasta romperse en contra de la pared. Decidí ir a hacerme una limpia para deshacerme de cualquier espíritu, y casi cuando llegué, el chamán me dijo que sí traía a alguien siguiéndome, y me hizo una limpia completa. Para mi suerte, él desapareció después de eso. Jamás lo volví a ver. Supongo que de alguna manera fue mi culpa por haberme obsesionado de esa manera con el cadáver de ese hombre.
Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández,